Me llamo Silvestre Aramburo y tengo 68 años. Nunca pensé que a esta edad estaría contando una historia como esta, pero aquí estoy, sentado en este pequeño cuarto que ahora llamo hogar, recordando cómo llegué hasta aquí. No es fácil hablar de esto, pero siento que debo hacerlo. Tal vez alguien que esté pasando por algo similar pueda encontrar un poco de consuelo en mis palabras, o tal vez simplemente necesito sacar todo esto de mi pecho después de tanto tiempo guardándomelo. Nací en Querétaro, en una familia humilde pero trabajadora. Mi padre, que en paz descanse, era carpintero, y mi madre se dedicaba a cuidar la casa y a nosotros, sus 5 hijos. Desde muy pequeño aprendí el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. Recuerdo perfectamente las palabras de mi padre. Mijo, la familia es lo único que tenemos en este mundo. Todo lo demás se puede perder, pero la familia siempre debe estar unida. Esas palabras se grabaron en mi corazón, como si fueran hierro al rojo vivo. Cuando tenía apenas 14 años, mi padre murió de un infarto fulminante. En ese momento, siendo el mayor de los hermanos varones, tuve que dejar la escuela para ayudar a mantener la casa. No me quejé ni una sola vez. Conseguí trabajo en una fábrica textil en las afueras de la ciudad, donde me levantaba todas las madrugadas a las 4 de la mañana para llegar a tiempo. El trabajo era pesado, las manos se me llenaban de callos y la espalda me dolía todas las noches, pero nunca dejé de pensar en que estaba haciendo lo correcto por mi familia. A los 21 años conocí a Esperanza Morales, una muchacha hermosa de ojos café, que trabajaba en una tienda de telas del centro de Querétaro. Era dulce, inteligente y tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier día gris. Nos conocimos un domingo después de misa en la parroquia de San Francisco, donde ella iba con su madre y sus hermanas. Recuerdo que ese día llevaba un vestido azul claro que combinaba perfectamente con el cielo despejado de esa mañana de primavera. Le hablé por primera vez cuando la vi ayudando a su madre a cargar unas bolsas pesadas. Me acerqué y me ofrecí a ayudarlas. Esperanza me miró con esos ojos tan bonitos, y me sonrió de una manera que hizo que se me olvidara por completo lo cansado que estaba del trabajo de toda la semana. Desde ese momento supe que ella era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Nos casamos 2 años después, en 1979, en una ceremonia sencilla pero muy emotiva en la misma parroquia donde nos conocimos. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor de sobra y muchos sueños por cumplir. Esperanza dejó su trabajo en la tienda para dedicarse a cuidar nuestro hogar, y yo conseguí un empleo mejor en una empresa de construcción, donde poco a poco fui ascendiendo desde peón hasta convertirme en supervisor de obra. En 1981 nació nuestro primer hijo, Rodrigo. Nunca olvidaré la emoción que sentí cuando lo tuve en mis brazos por primera vez. Era tan pequeñito, tan frágil, pero al mismo tiempo representaba toda la esperanza del mundo para mí. Desde ese momento juré que haría todo lo que estuviera en mis manos para darle la mejor vida posible, para que nunca le faltara nada de lo que yo no había podido tener. 3 años después, en 1984, llegó nuestra princesa, Daniela. Si con Rodrigo había sentido una alegría inmensa, con Daniela fue algo diferente. Había algo en esa niñita que me conmovía hasta el alma. Tenía los mismos ojos café de su madre, y una forma muy particular de mirarme que me derretía por completo. Esperanza y yo estábamos completos. Teníamos nuestra casita en la colonia Modelo, teníamos nuestros 2 hijos sanos y hermosos, y teníamos el uno al otro. Los primeros años fueron los más felices de mi vida. Trabajaba de sol a sol, pero llegaba a casa y veía a mis hijos corriendo hacia mí gritando, «Papá, papá», y todo el cansancio desaparecía como por arte de magia. Esperanza siempre tenía la cena lista y la casa impecable. Por las tardes, después de comer, jugábamos en el pequeño patio de la casa. Rodrigo era muy curioso y siempre me preguntaba sobre mi trabajo, sobre las máquinas, sobre cómo se construían las casas. Daniela era más tranquila. Le gustaba que le leyera cuentos antes de dormir. Cuando Rodrigo cumplió 6 años, lo inscribimos en la escuela primaria del barrio. Recuerdo que Esperanza lloró el primer día que lo llevamos, porque decía que nuestro bebé ya estaba creciendo demasiado rápido. Yo también sentí una mezcla extraña de orgullo y nostalgia al verlo entrar por primera vez a ese salón de clases con su uniforme nuevo y su mochilita azul. Para entonces yo ya había logrado ahorrar un poco de dinero y decidí emprender mi propio negocio de construcción.
No era nada grande. Apenas tenía 3 empleados además de mí, pero era mío. Esperanza me apoyó completamente en esta decisión, aunque sabía que eso significaba más trabajo y más responsabilidades para mí. Silvestre, me decía, yo confío en ti. Sé que vas a salir adelante porque eres el hombre más trabajador y más honrado que conozco. Y así fue. Poco a poco, el negocio fue creciendo. Conseguíamos contratos más grandes. Compramos herramientas y maquinaria nueva, y pude contratar a más trabajadores. Para 1990, ya tenía una empresa pequeña pero estable que me permitía darle a mi familia una vida cómoda. Cambiamos la casa de la colonia Modelo por una más grande en una zona mejor de la ciudad. Tenía 3 recámaras, 2 baños, un patio amplio con árboles frutales y hasta un garaje para el camión de la empresa. Rodrigo era un niño muy inteligente. Siempre sacaba las mejores calificaciones de su salón y sus maestros me decían que tenía mucho potencial. Yo me sentía orgullosísimo de él y siempre le decía que podía hacer lo que quisiera en la vida, que estudiar era la clave para tener un futuro mejor del que yo había tenido. Daniela también era muy aplicada en la escuela, pero además tenía un talento natural para el dibujo y la pintura. Esperanza y yo decidimos inscribirla en clases de arte los sábados por la mañana. Todos los domingos íbamos a misa en familia, y después paseábamos por el centro histórico de Querétaro. A los niños les encantaba subir al Cerro de las Campanas o ir al Jardín Cenea a comer helados y ver los espectáculos que a veces se presentaban ahí. Eran tiempos muy felices, muy tranquilos. Yo trabajaba mucho entre semana, pero siempre trataba de dedicar los fines de semana completos a mi familia. Sin embargo, la vida tiene formas muy crueles de cambiar las cosas de un día para otro. En 1995, cuando Rodrigo tenía 14 años y Daniela 11, Esperanza comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era simplemente cansancio o estrés, pero poco a poco los síntomas se fueron agravando. Perdía peso sin razón aparente, se sentía muy débil y tenía dolores constantes en el abdomen. Después de varios meses de estudios y consultas con diferentes doctores, llegó el diagnóstico que cambió nuestras vidas para siempre: cáncer de páncreas en estado avanzado. El médico nos dijo con mucha delicadeza que el pronóstico no era bueno, que le quedaban quizás 6 meses de vida si todo salía bien con el tratamiento. Esa noche, cuando llegamos a casa después de recibir la noticia, Esperanza y yo nos abrazamos y lloramos como nunca habíamos llorado. Los niños se dieron cuenta de que algo muy grave estaba pasando, pero tratamos de mantener la calma frente a ellos. Les dijimos que mamá estaba enferma pero que íbamos a hacer todo lo posible para que se curara. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento. Esperanza comenzó con las quimioterapias, que la dejaban muy débil y enferma. Yo tenía que manejar la empresa, cuidar a los niños y atender a mi esposa al mismo tiempo. Contraté a una señora mayor, doña Carmen, para que me ayudara con los quehaceres de la casa y el cuidado de Esperanza cuando yo no estaba. A pesar de todos los esfuerzos, todos los tratamientos y todas las oraciones, Esperanza murió el 15 de marzo de 1996, un día antes del cumpleaños número 15 de Rodrigo. Fue como si el mundo se me hubiera caído encima. No solo perdí al amor de mi vida, sino que me quedé solo para criar a 2 adolescentes que también estaban destrozados por la pérdida de su madre. El funeral fue terrible. Toda la familia de Esperanza estaba ahí, mis hermanos, muchos amigos y vecinos, pero yo me sentía completamente vacío, como si fuera un cascarón hueco. Rodrigo trató de mantenerse fuerte, pero Daniela no paraba de llorar. Esa noche, cuando ya todos se habían ido y los niños estaban dormidos, me senté en la sala de mi casa, y por primera vez en mi vida sentí que no tenía fuerzas para continuar. Pero al día siguiente, cuando vi a mis hijos desayunar en silencio, con los ojos hinchados de tanto llorar, supe que tenía que salir adelante por ellos. Eran lo único que me quedaba de esperanza, lo único que le daba sentido a mi vida. Desde ese momento me propuse ser el mejor padre que pudiera ser, compensar de alguna manera la ausencia de su madre y darles todo el amor y el apoyo que necesitaran. Los años que siguieron a la muerte de Esperanza fueron una montaña rusa de emociones y desafíos que jamás imaginé que tendría que enfrentar. De la noche a la mañana me convertí en padre y madre al mismo tiempo, tratando de llenar un vacío que parecía imposible de llenar. Rodrigo tenía 15 años y Daniela 12 cuando nos quedamos solos.
y cada uno procesó la pérdida de manera muy diferente. Rodrigo se volvió más serio, más callado. A veces lo encontraba por las noches sentado en su cama, viendo fotografías de su madre con una tristeza que me partía el corazón. Trataba de hablar conmigo sobre cosas de hombres, como si quisiera crecer de golpe para ayudarme con las responsabilidades de la casa. Daniela, por el contrario, se volvió muy apegada a mí. No quería que me fuera a trabajar. Tenía pesadillas constantes y necesitaba que le diera mucha atención para sentirse segura. Decidí que lo más importante era mantener la estabilidad en sus vidas. Doña Carmen, la señora que había contratado para ayudar durante la enfermedad de Esperanza, se quedó trabajando con nosotros de tiempo completo. Era una mujer muy noble, de unos 50 años, que había criado a 5 hijos propios y sabía exactamente qué hacer en cada situación. Se convirtió en una especie de abuela para Rodrigo y Daniela, y para mí en un apoyo invaluable. Para poder estar más presente en la vida de mis hijos, decidí hacer algunos cambios importantes en mi empresa. Contraté a un ingeniero joven pero muy capaz, Aurelio Mendoza, para que me ayudara a supervisar las obras cuando yo no pudiera estar presente. También moví la oficina de la empresa a la planta baja de nuestra casa, para poder trabajar desde ahí cuando fuera posible y estar cerca de los niños. Los primeros años fueron especialmente difíciles para Daniela. Extrañaba mucho a su madre, y yo, por más que lo intentaba, no sabía cómo manejar ciertas situaciones que antes resolvía Esperanza. Cuando Daniela tuvo su primera menstruación, a los 13 años, no sabía qué hacer. Gracias a Dios, doña Carmen estaba ahí para explicarle todo y acompañarla en ese momento tan importante. Esa noche, lloré en mi habitación, pensando en cómo Esperanza habría manejado esa situación con tanto amor y sabiduría. A pesar de las dificultades, siempre traté de darles a mis hijos todo lo que necesitaran y más. Rodrigo quería estudiar en una preparatoria privada que tenía muy buena reputación en Querétaro, y aunque la colegiatura era muy cara, no dudé ni un segundo en inscribirlo ahí. Papás, me decía, yo sé que es mucho dinero, pero esta escuela tiene convenios con universidades muy buenas de México y Estados Unidos. Le respondí que no se preocupara por el dinero, que lo importante era su educación y su futuro. Daniela también tenía sus propios sueños y talentos. Su amor por el arte había crecido mucho después de la muerte de su madre, como si fuera su forma de procesar el dolor. Sus dibujos y pinturas eran realmente impresionantes, y varios de sus maestros me decían que tenía un talento excepcional. Decidí inscribirla en una academia de arte muy prestigiosa en el centro de Querétaro, donde iba 3 veces por semana después de clases. Para poder pagar todos estos gastos extras, tuve que trabajar el doble de lo que trabajaba antes. Aceptaba proyectos más grandes y complicados. Trabajaba los fines de semana y muchas veces hasta muy tarde en la noche. Mi empresa siguió creciendo, y para el año 2000 ya tenía contratos con el gobierno municipal para la construcción de escuelas y centros de salud. Cuando Rodrigo cumplió 18 años, en 1999, me dijo que había sido aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar ingeniería civil. Me sentí orgullosísimo de él, pero al mismo tiempo me dolió mucho saber que se iba a ir a vivir a la Ciudad de México. Papá, me dijo una noche mientras cenábamos, sé que va a ser difícil estar lejos, pero esta carrera va a cambiar mi vida. Voy a poder ayudarte con la empresa cuando me gradúe. Le pagué no solo la colegiatura, sino también un departamento pequeño pero cómodo en la colonia Roma Norte, cerca de Ciudad Universitaria. Además, le mandaba dinero cada mes para sus gastos personales, sus libros y todo lo que necesitara. Quería que se concentrara completamente en sus estudios y que no tuviera que trabajar como yo había tenido que hacer a su edad. Daniela, mientras tanto, siguió viviendo conmigo hasta que terminó la preparatoria en 2002. Durante esos años nos volvimos muy cercanos. Ella me acompañaba a veces a las obras cuando no tenía clases, y le gustaba mucho ver cómo dirigía a los trabajadores y supervisaba la construcción. Papá, me decía, tú eres como un artista, pero en lugar de hacer cuadros, haces casas y edificios. Cuando Daniela terminó la preparatoria, me dijo que quería estudiar artes plásticas en la Universidad Autónoma de Querétaro. A mí me daba un poco de preocupación que eligiera una carrera que tal vez no le diera mucha estabilidad económica en el futuro, pero Esperanza siempre me había dicho que era importante apoyar los sueños de nuestros hijos.
Así que la inscribí sin dudarlo y le compré todos los materiales de arte que necesitaba. Para el 2003, Rodrigo ya estaba en cuarto año de la carrera y me contaba por teléfono que tenía excelentes calificaciones. Papá, me decía cuando lo llamaba los domingos, mis profesores me han dicho que podría hacer una maestría en el extranjero cuando termine la carrera. Hay becas para estudiar en España o Estados Unidos. La idea me emocionaba mucho, pero también me daba un poco de miedo pensar que tal vez se quedaría a vivir fuera del país. Durante todos estos años, yo seguí trabajando incansablemente. Mi empresa había crecido tanto que ya tenía más de 20 empleados y habíamos construido algunos de los edificios más importantes de Querétaro en esa época. Sin embargo, todo ese trabajo empezó a pasarme factura. Comencé a sentir dolores constantes en la espalda. Mis manos estaban deformadas por tantos años de trabajo pesado, y el médico me dijo que tenía principios de artritis, pero yo no me quejaba nunca. Cada vez que sentía cansancio o dolor, pensaba en el futuro brillante que estaba construyendo para mis hijos. Imaginaba a Rodrigo convertido en un ingeniero exitoso, tal vez tomando las riendas de mi empresa y llevándola a niveles que yo nunca había soñado. Imaginaba a Daniela como una artista reconocida, con exposiciones en galerías importantes, siendo feliz haciendo lo que más le gustaba. En 2004, cuando Daniela estaba en segundo año de la universidad, conoció a un muchacho llamado Fernando Gutiérrez. Era estudiante de administración de empresas y venía de una familia de clase media alta de Querétaro. Al principio me cayó bien. Era educado, respetuoso y parecía querer mucho a mi hija. Pero con el tiempo comencé a notar que Fernando tenía ideas muy particulares sobre el dinero y el estilo de vida. Don Silvestre, me decía cuando venía a cenar a la casa, usted ha trabajado toda su vida y se merece disfrutar un poco más. Debería comprar una casa más grande, un carro más nuevo. La vida es para vivirla. Yo le sonreía y le respondía que era feliz con lo que tenía, que lo importante era asegurar el futuro de mis hijos. Daniela comenzó a cambiar un poco después de conocer a Fernando. Se volvió más exigente con la ropa. Quería que le comprara cosas de marca. Salía más seguido y gastaba más dinero. Papá, me decía, todas mis amigas tienen ropa bonita y van a lugares nice. Yo no quiero quedar mal. A mí me dolía un poco ver que estaba perdiendo esa sencillez que siempre había tenido, pero pensé que era normal en una muchacha de su edad. En 2005, Rodrigo se graduó con honores de la universidad. Fue uno de los días más felices de mi vida. Viajé a la Ciudad de México para estar presente en su ceremonia de graduación, y cuando lo vi recibir su título con esa toga y birrete, sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Esa noche cenamos en un restaurante elegante cerca de su departamento, y él me dijo, «Papá, todo lo que soy se lo debo a usted. Nunca voy a olvidar todo lo que hizo por mí». Rodrigo regresó a Querétaro después de graduarse, y yo pensé que iba a incorporarse inmediatamente a la empresa familiar. Pero me dijo que había conseguido una oferta de trabajo muy buena en una constructora grande de Guadalajara, y que necesitaba ganar experiencia trabajando para otras empresas antes de unirse al negocio familiar. «Es solo por unos años, papá», me explicó. «Quiero aprender bien el negocio desde diferentes perspectivas para poder ayudarlo mejor después». Aunque me dolió un poco que no se quedara conmigo, entendí su punto de vista y lo apoyé completamente. Le compré un auto nuevo para que pudiera viajar cómodamente entre Guadalajara y Querétaro, y seguí mandándole dinero extra cada mes, porque sabía que estaba empezando, y su sueldo no era muy alto. Daniela se graduó en 2006 con una tesis sobre arte contemporáneo mexicano, que fue muy elogiada por sus profesores. Su ceremonia de graduación también fue muy emotiva para mí. Ver a mi princesa convertida en una mujer profesional, educada y talentosa me llenó de un orgullo indescriptible. Esperanza habría estado tan orgullosa de ver a nuestros dos hijos convertidos en profesionistas exitosos. Después de graduarse, Daniela me dijo que quería hacer una maestría en artes visuales. Había investigado varios programas y el que más le gustaba estaba en Barcelona, España. «Papá», me dijo una tarde mientras tomábamos café en el patio de la casa, «sé que es mucho pedir, pero esta maestría me abriría puertas increíbles. Podría trabajar en museos importantes, dar clases en universidades, tener mi propia galería». La maestría en Barcelona costaba una fortuna. Entre la colegiatura, la manutención,
el hospedaje y los gastos de materiales, estábamos hablando de una cantidad de dinero que representaba casi la mitad de mis ahorros. Pero cuando vi la ilusión en los ojos de Daniela, no pude decirle que no. Está bien, hija, le dije. Si eso es lo que quieres, vamos a encontrar la manera de hacerlo realidad. Para poder pagar la maestría de Daniela, tuve que hipotecar una de las propiedades que había comprado como inversión. También vendí algunos equipos de construcción que ya eran viejos pero que todavía tenían valor. Durante esos meses trabajé más que nunca, aceptando proyectos que normalmente habría rechazado por ser demasiado pequeños o estar muy lejos de Querétaro. En agosto de 2007, llevé a Daniela al aeropuerto de la Ciudad de México para que tomara su vuelo a Barcelona. Fue muy difícil despedirme de ella, sabiendo que iba a estar lejos por 2 años completos. «Cuídese mucho, papá», me dijo mientras me abrazaba. «Sé que este sacrificio que está haciendo por mí va a valer la pena. Voy a hacer que se sienta orgulloso». Con Daniela en España y Rodrigo en Guadalajara, me quedé completamente solo en esa casa que antes había estado llena de risas y conversaciones. Doña Carmen seguía yendo algunas veces por semana para ayudarme con la limpieza y la comida, pero las noches se hacían muy largas y silenciosas. Por primera vez en muchos años, comencé a sentir realmente el peso de la soledad, pero me consolaba pensando que todo ese esfuerzo y sacrificio estaba construyendo un futuro mejor para mis hijos. Hablaba con ellos por teléfono regularmente. Rodrigo me contaba sobre sus proyectos en Guadalajara, y Daniela me enviaba fotos de Barcelona y me platicaba sobre sus clases y los museos que visitaba. Sin embargo, poco a poco comencé a notar algunos cambios en la actitud de mis hijos que me inquietaban. Cuando hablaba con Rodrigo, a veces parecía impaciente o apurado, como si nuestras conversaciones fueran una obligación más que un placer. Daniela, por su parte, me hablaba cada vez menos, y cuando lo hacía, la mayoría de las veces era para pedirme dinero extra para algún gasto imprevisto. «Hey papá», me dijo Rodrigo en una llamada a finales de 2007, «creo que ya es hora de que piense en contratar a alguien más joven para que lo ayude con la empresa. Usted ya trabajó mucho toda su vida». Al principio pensé que se estaba preocupando por mi salud, pero después me di cuenta de que tal vez estaba empezando a ver la empresa como algo que algún día sería suyo, y quería que yo comenzara a apartarme del negocio. El año 2008 marcó el comienzo de una época que jamás pensé que viviría. Los cambios en la actitud de mis hijos se fueron haciendo cada vez más evidentes, aunque al principio yo me negaba a aceptar lo que estaba viendo. Como padre, uno siempre quiere creer lo mejor de sus hijos, especialmente cuando has dedicado toda tu vida a formarlos con amor y valores. Rodrigo había conseguido un ascenso en la constructora de Guadalajara y ahora ganaba un sueldo muy bueno. Sin embargo, en lugar de volverse más independiente, parecía esperar que yo siguiera manteniéndolo económicamente como cuando era estudiante. «Papá», me decía cuando venía a visitarme una vez al mes, «con este trabajo nuevo tengo muchos gastos. Necesito ropa formal. Tengo que comer en restaurantes con clientes. El departamento que tengo ya no es apropiado para mi posición». Yo, como siempre, traté de apoyarlo. Le aumenté la cantidad de dinero que le mandaba mensualmente y hasta le ayudé a conseguir un departamento más grande en una zona exclusiva de Guadalajara. «Es una inversión en tu futuro, mijo», le decía. «Cuando regreses a trabajar conmigo, vas a tener toda la experiencia necesaria para hacer crecer la empresa». Pero comencé a notar que cada vez que hablábamos de su regreso a Querétaro para unirse al negocio familiar, Rodrigo cambiaba de tema o me daba respuestas vagas. «Todavía no es el momento adecuado, papá», me decía. «Quiero terminar este proyecto importante que estoy manejando». Siempre había una excusa. Siempre había algo más que tenía que hacer antes de regresar. Daniela, mientras tanto, me llamaba desde Barcelona casi exclusivamente para pedirme dinero. «Papá, necesito comprar materiales especiales para un proyecto muy importante», me decía por teléfono. «Oh, papá, hay una exposición en París que es fundamental para mi carrera, pero necesito dinero para el viaje y el hospedaje». Cada llamada representaba varios miles de pesos que yo enviaba sin cuestionarla, pensando que todo era parte de su formación profesional. En marzo de 2008 recibí una llamada que me sorprendió mucho. Era Fernando, el novio de Daniela, llamándome desde Barcelona. «Don Silvestre», me dijo con una voz muy seria, «necesito hablar con usted sobre algo importante».
Daniela y yo nos vamos a casar cuando ella termine la maestría, y estamos pensando quedarnos a vivir en España. La noticia me cayó como un balde de agua fría. No es que me opusiera al matrimonio de mi hija, pero la idea de que se quedara a vivir permanentemente en España me dolió mucho. ¿Ya hablaste de esto con Daniela?, le pregunté. Sí, don Silvestre. De hecho, ella quería que yo se lo dijera a usted porque sabe que va a ser difícil para usted aceptarlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la sala de mi casa, viendo las fotografías familiares que Esperanza había colgado en las paredes. Y por primera vez en muchos años me sentí realmente viejo y cansado. Mis 2 hijos estaban construyendo sus vidas lejos de mí, y yo me estaba quedando completamente solo. Cuando hablé con Daniela algunos días después, me confirmó la noticia. Papá, me dijo, sé que es difícil, pero aquí en España hay muchas más oportunidades para mí. Fernando consiguió un trabajo muy bueno en una empresa de diseño, y yo ya tengo contactos en varias galerías importantes. Le dije que lo único que me importaba era su felicidad, pero por dentro se me estaba partiendo el corazón. A mediados de 2008, mi salud comenzó a deteriorarse notablemente. Los años de trabajo físico intenso estaban cobrando su factura. Tenía problemas serios de artritis en las manos y las rodillas, y el médico me diagnosticó hipertensión arterial. Don Silvestre, me dijo el doctor Ramírez, mi médico de toda la vida, usted necesita empezar a tomarse las cosas con más calma. Su cuerpo ya no es el mismo de hace 20 años. Decidí que era el momento de comenzar a delegar más responsabilidades en la empresa. Ascendí a Aurelio Mendoza, mi ingeniero de confianza, a gerente general, y contraté a 2 supervisores más para que se encargaran del trabajo de campo. Mi intención era seguir dirigiendo la empresa, pero de una manera menos demandante físicamente. Sin embargo, cuando le comenté estos cambios a Rodrigo durante una de sus visitas, su reacción me sorprendió. Papá, me dijo, creo que sería mejor que vendiera la empresa. Usted ya está mayor, tiene problemas de salud, y manejar un negocio de construcción es muy estresante. Con el dinero de la venta podría vivir tranquilo el resto de su vida. ¿Vender la empresa?, le pregunté sorprendido. Pero mijo, yo pensé que cuando regresaras de Guadalajara íbamos a trabajar juntos. Esta empresa es el patrimonio de la familia. Rodrigo se quedó callado por un momento y después me dijo, papá, yo ya tengo mi propia carrera en Guadalajara. No estoy seguro de que quiera regresar a Querétaro. Esas palabras me dolieron más de lo que puedo expresar. Durante años había soñado con el día en que mi hijo se uniera a mí en el negocio que había construido pensando en él. Había imaginado que algún día la empresa se llamaría Construcciones Aramburo e Hijo, y que juntos la haríamos crecer hasta convertirla en algo verdaderamente grande. En diciembre de 2008, Daniela se graduó de su maestría en Barcelona. Yo quería viajar para estar presente en su ceremonia de graduación, pero ella me dijo que no era necesario. Papá, el viaje es muy caro y muy largo para usted. Mejor guarde ese dinero. Además, la ceremonia es muy sencilla. Me mandó algunas fotos por correo electrónico, y aunque me sentí orgulloso de ver a mi hija con su diploma de maestría, también me dolió mucho no haber estado ahí para acompañarla en un momento tan importante. Poco después de graduarse, Daniela me comunicó oficialmente que se iba a casar con Fernando en Barcelona y que se quedarían a vivir allá permanentemente. Papá, me dijo por teléfono, la boda va a ser muy pequeña, solo nosotros 2 y algunos amigos. No queremos hacer algo muy elaborado. Cuando le pregunté si yo podía ir, me dijo que claro que podía, pero que ella entendería perfectamente si no podía hacer el viaje por mis problemas de salud y la situación económica. La verdad es que sí podía haber hecho el viaje, pero la forma en que me lo dijo me hizo sentir que no era realmente bienvenido. Era como si mi presencia fuera más una molestia que una alegría para ella. Decidí no ir, y me limité a mandarle un regalo de bodas y mis bendiciones. En 2009, los problemas económicos comenzaron a afectar mi empresa como consecuencia de la crisis financiera mundial. Los contratos se volvieron más escasos, y tuve que despedir a varios empleados. Al mismo tiempo, mis gastos médicos estaban aumentando considerablemente debido a mis problemas de salud. Fue en esta época cuando comencé a pedirles a mis hijos que fueran un poco más independientes económicamente. Rodrigo, le dije durante una de sus visitas,
Ya tienes un muy buen trabajo y ya llevas varios años ganando experiencia. Creo que es hora de que manejes tus propios gastos. Su reacción me dejó helado. Papá, me dijo con un tono que nunca le había escuchado antes. Usted siempre me ha dicho que la familia es lo más importante. Yo estoy construyendo mi carrera para poder ayudarlo en el futuro, pero necesito su apoyo ahorita. Si me retira la ayuda económica, va a ser muy difícil para mí mantener el nivel de vida que necesito para mi trabajo. Era la primera vez en la vida que mi hijo me hablaba de esa manera, como si mis recursos fueran algo que él tenía derecho a recibir, no algo que yo le daba por amor. Me quedé callado, porque no sabía qué responder. Parte de mí se sentía orgulloso de que tuviera ambiciones profesionales, pero otra parte comenzó a preocuparse por la actitud que estaba desarrollando. Con Daniela la situación era similar. Desde Barcelona me seguía pidiendo dinero para diferentes proyectos y gastos, pero cuando yo le comentaba sobre mis dificultades económicas, me decía, «Papá, usted siempre encuentra la manera de resolver las cosas. Sé que para usted no es problema mandarme lo que necesito». En septiembre de 2009 tuve mi primer ataque al corazón. Fue algo leve, pero me dejó muy asustado. Estaba solo en la oficina de mi casa cuando comencé a sentir un dolor muy fuerte en el pecho y en el brazo izquierdo. Gracias a Dios, doña Carmen llegó en ese momento a limpiar la casa y fue ella quien me llevó al hospital. Cuando llamé a mis hijos para contarles lo que había pasado, sus reacciones fueron muy diferentes a lo que yo esperaba. Rodrigo me dijo que lamentaba mucho no poder venir inmediatamente porque tenía una presentación muy importante en el trabajo, pero que me visitaría el fin de semana. Daniela me dijo que estaba muy preocupada, pero que era imposible para ella viajar a México porque acababa de empezar un proyecto muy importante en una galería. Me quedé en el hospital 3 días, y solo doña Carmen me acompañó. Mis hermanos vinieron a visitarme, algunos vecinos y amigos también, pero mis hijos no estuvieron ahí. Rodrigo vino al domingo siguiente, pero solo se quedó unas horas porque tenía que regresar a Guadalajara. Daniela me mandó flores y una tarjeta muy bonita, pero no la vi. Fue durante esos días en el hospital cuando comencé a reflexionar seriamente sobre mi vida y mis relaciones familiares. Me di cuenta de que, de alguna manera, había criado a mis hijos para que fueran dependientes de mí económicamente, pero emocionalmente distantes. Había puesto tanto énfasis en darles cosas materiales que tal vez había descuidado enseñarles el valor de la gratitud y la reciprocidad en las relaciones familiares. Después del ataque al corazón, el médico me recomendó reducir significativamente mi carga de trabajo y evitar el estrés. Decidí vender una parte de mi empresa a Aurelio Mendoza, quien había demostrado ser muy capaz y confiable. Con el dinero de esa venta pude pagar mis deudas médicas y tener un colchón económico para los años venideros. Sin embargo, cuando les comenté a mis hijos sobre la venta parcial de la empresa, sus reacciones me sorprendieron negativamente. Rodrigo me dijo, «Papá, ¿por qué no me consultó antes de tomar esa decisión? Esa empresa también es parte de mi herencia». Daniela, desde Barcelona, me mandó un mensaje similar. «Papá, entiendo que necesitaba el dinero, pero me hubiera gustado que nos preguntara a nosotros antes de vender». Me quedé perplejo. Durante años había tomado todas las decisiones sobre la empresa pensando en el bienestar de mis hijos, y ahora que tomaba una decisión pensando en mi propia salud y supervivencia, ellos se quejaban porque no los había consultado. Era como si vieran la empresa no como algo que yo había construido con mi esfuerzo, sino como algo que ya les pertenecía a ellos. A finales de 2009, Daniela me comunicó que estaba embarazada. Era mi primer nieto, y por un momento me emocioné mucho con la noticia. «Papá», me dijo por teléfono, «Fernando y yo estamos muy felices, pero también muy preocupados por los gastos que vienen. Un bebé en Barcelona es muy caro, y necesitamos comprar muchas cosas. Desde luego, yo quería ayudar con los gastos del bebé. Era mi nieto, la continuación de mi sangre y mi familia. Le mandé una cantidad considerable de dinero para que compraran todo lo necesario, y me prometí a mí mismo que cuando el bebé naciera, haría todo lo posible por ir a conocerlo a Barcelona. Pero conforme pasaron los meses, me di cuenta de que para Daniela yo me había convertido principalmente en una fuente de financiamiento. Nuestras conversaciones telefónicas giraban casi exclusivamente en torno al dinero. ¿Cuánto necesitaba para el bebé? ¿Cuánto para el apartamento más grande que quería rentar?
¿Cuánto para los gastos médicos del embarazo? En marzo de 2010 nació mi nieto, Sebastián. Daniela me mandó fotos por correo electrónico, y aunque el bebé era hermoso, me dolió mucho no poder conocerlo en persona. Cuando le pregunté si podía ir a visitarlos, me dijo que mejor esperara un poco porque Fernando estaba muy ocupado con el trabajo y no era un buen momento para recibir visitas. Rodrigo, mientras tanto, había comenzado a visitarme cada vez menos. Sus visitas mensuales se volvieron bimestrales, y después cada 3 o 4 meses. Cuando le preguntaba por qué venía menos, me decía que estaba muy ocupado con el trabajo y que el viaje de Guadalajara a Querétaro le quitaba mucho tiempo. Pero lo que más me dolía era que cuando sí venía a visitarme, parecía estar cumpliendo con una obligación más que disfrutando del tiempo que pasábamos juntos. Se quedaba unas horas, comíamos juntos, me preguntaba superficialmente sobre mi salud y mi trabajo, y después se iba. Ya no había esas conversaciones largas que teníamos antes, esos momentos de conexión real entre padre e hijo. En julio de 2010, tuve una conversación con Rodrigo que me marcó profundamente. Había venido a visitarme, y durante la comida me dijo, «Papá, he estado pensando mucho sobre el futuro. Creo que usted debería considerar seriamente vender el resto de la empresa y mudarse a un lugar más pequeño. Esta casa es demasiado grande para una sola persona, y mantenerla debe ser muy caro». ¿Mudarme?, le pregunté. «Pero mijo, esta es la casa donde crecieron tú y tu hermana. Aquí están todos mis recuerdos con su madre. No puedo imaginarme viviendo en otro lugar». Rodrigo me miró con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de impaciencia y frialdad. «Papá», me dijo, «usted tiene que ser práctico. Ya no es joven, tiene problemas de salud, y necesita pensar en optimizar sus recursos para los años que le quedan. Además», añadió después de una pausa, «Daniela y yo vamos a necesitar nuestra parte de la herencia para nuestros propios proyectos de vida». Esas últimas palabras me cayeron como una puñalada. Por primera vez en mi vida, mi hijo me estaba hablando abiertamente sobre mi muerte y sobre la herencia, como si yo fuera un obstáculo que estaba retrasando sus planes financieros. Me quedé callado el resto de la comida, y cuando se fue, me senté en el patio de mi casa y lloré como no había llorado desde la muerte de Esperanza. Los años que siguieron a esa conversación con Rodrigo fueron los más oscuros de mi vida. Poco a poco, la relación con mis hijos se fue deteriorando hasta convertirse en algo que jamás pensé que podría suceder. Era como si hubiera criado a dos extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. En 2011 mi salud empeoró considerablemente. Tuve otro ataque cardíaco, esta vez más severo, y los médicos me diagnosticaron diabetes tipo 2. Mis problemas de artritis se agravaron tanto que algunos días no podía ni siquiera abrir las manos completamente. Caminar se volvió difícil, y tuve que usar un bastón para moverme con seguridad. Aurelio Mendoza, quien ya manejaba gran parte de la empresa, me sugirió que era hora de retirarme completamente. «Don Silvestre», me dijo una tarde mientras revisábamos los libros de contabilidad, «usted ya cumplió con su deber. Ha trabajado toda su vida y se merece descansar. Yo puedo comprarle su parte restante de la empresa, y así usted tendría un ingreso fijo mensual sin las preocupaciones del negocio». La propuesta era justa y razonable. Aurelio había demostrado ser honesto y capaz durante todos los años que trabajó conmigo. Decidí aceptar su oferta, pensando que así tendría más tiempo para dedicar a mi salud y tal vez para reconstruir la relación con mis hijos. Cuando les comuniqué a Rodrigo y Daniela sobre la venta definitiva de la empresa, sus reacciones fueron exactamente lo que yo ya esperaba, pero aún así, me dolieron profundamente. Rodrigo me gritó por teléfono, «Papá, ¿cómo puede tomar una decisión tan importante sin consultarnos? Esa empresa era nuestro futuro». Daniela me mandó un mensaje desde Barcelona que decía, «Papá, estoy muy decepcionada. Siento que está desperdiciando todo lo que construyó para nosotros». «¿Para ustedes?», les respondí. «Yo construí esa empresa trabajando día y noche para darles educación y oportunidades. Ninguno de los dos quiso ser parte del negocio. Rodrigo se fue a Guadalajara y nunca regresó y Daniela se fue a España. ¿Cómo iba a ser para ustedes si nunca la quisieron?». Rodrigo me respondió con una frialdad que me heló la sangre. «Papá, eso no significa que no tuviéramos derecho a participar en las decisiones importantes. Ahora por su culpa vamos a recibir mucho menos de herencia». Ahí estaba otra vez esa palabra maldita, herencia.
Para mis hijos, yo ya era un muerto en vida, y lo único que les importaba era cuánto dinero iban a recibir cuando yo falleciera. Con el dinero de la venta de la empresa, compré algunos certificados de depósito que me daban un ingreso mensual modesto, pero suficiente para vivir dignamente. También separé una cantidad considerable en una cuenta de ahorros para emergencias médicas y gastos imprevistos. En 2012, Daniela me comunicó que estaba embarazada otra vez. Esta vez no sentí la misma emoción que había sentido con el primer embarazo. Ya sabía que para ella yo era principalmente un banco, y que el anuncio del embarazo venía acompañado de una solicitud de dinero. Papá, me dijo por teléfono, con 2 niños, vamos a necesitar un apartamento mucho más grande. Fernando encontró uno perfecto, pero necesitamos ayuda con el depósito y los primeros meses de renta. Le mandé el dinero que me pidió, pero cada vez que lo hacía sentía una punzada de tristeza en el pecho. Mi segunda nieta, Valentina, nació en octubre de 2012. Al igual que con Sebastián, solo la conocí a través de fotografías. Cuando le pregunté a Daniela si podía ir a conocer a mis nietos, me dijo que todavía no era buen momento, que Fernando estaba pasando por una época muy estresante en el trabajo. Rodrigo, mientras tanto, había conocido a una mujer llamada Patricia Salinas en Guadalajara. Era una muchacha de buena familia, cuyo padre tenía una empresa de importaciones. Cuando me la presentó durante una de sus escasas visitas, me di cuenta inmediatamente de que Patricia veía a Rodrigo como un buen partido económico, y que Rodrigo estaba interesado en ella principalmente por las conexiones familiares que podía ofrecerle. Se casaron en junio de 2013 en una ceremonia muy elegante en Guadalajara. Yo fui invitado, por supuesto, pero me sentí como un extraño en la boda de mi propio hijo. Patricia me trataba con una cortesía fría y distante, y Rodrigo parecía más interesado en impresionar a los invitados que en pasar tiempo conmigo. Durante la recepción, me senté solo en una mesa al fondo del salón, viendo cómo mi hijo bailaba y reía con personas que apenas conocía. Esa noche, en el hotel de Guadalajara, lloré hasta quedarme dormido. Me di cuenta de que había perdido completamente a mi hijo. El muchacho dulce y cariñoso que había criado se había convertido en un hombre ambicioso y frío, que me veía como una carga y como una fuente de dinero, pero no como un padre al que amar y respetar. En 2014, mi salud se deterioró aún más. Desarrollé problemas serios de visión debido a la diabetes, y tuve que usar lentes muy gruesos para poder ver con claridad. También comencé a tener problemas de memoria y concentración que me preocupaban mucho. Algunos días me levantaba confundido, sin recordar qué día era o qué tenía que hacer. Doña Carmen, que ya tenía más de 60 años, me dijo que ya no podía seguir trabajando tiempo completo porque su propia salud estaba fallando. Contraté a una muchacha joven, Esperanza González, que llevaba el mismo nombre que mi difunta esposa, para que me ayudara con la limpieza de la casa y la preparación de comidas. Era una chica muy dulce y trabajadora, de unos 25 años, que venía de una familia muy humilde de las afueras de Querétaro. Esperanza González se convirtió en una especie de ángel para mí durante esos años difíciles. No solo se encargaba de la casa, sino que también me acompañaba a las citas médicas, me ayudaba a recordar cuando debía tomar mis medicamentos, y muchas veces se quedaba a conversar conmigo en las noches cuando la soledad se volvía insoportable. Don Silvestre, me decía mientras preparaba la cena, mis hijos van a hacer todo lo posible para cuidarme cuando yo esté vieja. Eso es lo que se hace en una familia. Los hijos nunca olvidan todo lo que los padres hicieron por ellos. Sus palabras me conmovían, pero al mismo tiempo me hacían sentir aún más dolor por la situación con mis propios hijos. En 2015, Rodrigo y Patricia tuvieron su primer hijo, Emiliano. Cuando nació mi tercer nieto, viajé a Guadalajara para conocerlo, a pesar de que el viaje era muy difícil para mí, debido a mis problemas de salud. Rodrigo me permitió quedarme en su casa por 3 días, pero fue evidente que mi presencia los incomodaba. Patricia me trataba como si fuera un invitado molesto. No me incluía en las conversaciones familiares, y cuando yo trataba de cargar al bebé o ayudar con algo, me decía con una sonrisa falsa, «No se preocupe, don Silvestre, nosotros nos encargamos de todo». Rodrigo parecía avergonzado de tenerme ahí, especialmente cuando llegaban sus amigos o colegas de trabajo. El último día de mi visita, Rodrigo me llevó aparte y me dijo algo que jamás voy a olvidar. «Papá,
Patricia y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor que las visitas futuras sean más cortas y con más tiempo de aviso. Entendemos que usted quiere estar cerca de su nieto, pero nosotros necesitamos nuestro espacio como familia. ¿Nuestro espacio como familia? Le pregunté, incrédulo. ¿Y yo no soy parte de la familia? Rodrigo se quedó callado por un momento y después me dijo, claro que es parte de la familia, papá, pero las cosas cambian cuando uno forma su propia familia. Hay prioridades diferentes. Regresé a Querétaro destrozado. Durante el viaje en autobús, no pude dejar de pensar en cómo había llegado a esta situación. Había dedicado mi vida entera a mis hijos. Había sacrificado mi salud, mi dinero, mis propios sueños para darles todo lo que necesitaran, y ahora me trataban como si fuera un estorbo. En 2016, las cosas empeoraron aún más. Mis problemas de salud se agravaron considerablemente. Tuve un pequeño derrame cerebral que me dejó con dificultades para hablar claramente y problemas de equilibrio. Los médicos me dijeron que necesitaba ayuda constante para las actividades diarias y que vivir solo ya no era seguro para mí. Cuando les comuniqué esto a mis hijos, sus respuestas fueron devastadoras. Rodrigo me dijo por teléfono, papá, Patricia y yo hemos estado hablando sobre esto. Nosotros no podemos cuidarlo en nuestra casa porque tenemos un bebé pequeño y Patricia trabaja tiempo completo. Creemos que lo mejor sería que busque un asilo de ancianos de buena calidad. ¿Un asilo? Le pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. Mijo, yo solo necesito un poco de ayuda. No estoy completamente incapacitado. Puedo seguir viviendo en mi casa con la ayuda de Esperanza y tal vez una enfermera de medio tiempo. Papá, me respondió Rodrigo con esa voz fría que había desarrollado en los últimos años. Usted no está siendo realista. Su estado va a empeorar y necesita cuidado profesional. Además, mantener esa casa tan grande ya no tiene sentido económico. La conversación con Daniela fue aún peor. Me dijo desde Barcelona, papá, yo estaría dispuesta a que viniera a vivir con nosotros, pero Fernando dice que sería muy complicado con los niños pequeños y nuestros trabajos. Además, el sistema de salud español es complicado para los extranjeros. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que mis hijos realmente no me querían cerca. No era solo que no pudieran cuidarme, era que no querían cuidarme. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de todos los sacrificios, yo me había convertido en una carga que querían quitarse de encima de la manera más conveniente posible. Durante los siguientes meses, Rodrigo comenzó a presionarme constantemente para que vendiera la casa y me mudara a un asilo. Papá, me decía cada vez que hablábamos, ya encontré varios lugares muy buenos. Son caros, pero con el dinero de la venta de la casa puede pagar varios años por adelantado. No quiero vender la casa, le repetía una y otra vez. Esta casa tiene todos mis recuerdos con su madre. Aquí crecieron ustedes, aquí está toda mi vida. Pero él seguía insistiendo, a veces con argumentos aparentemente lógicos, otras veces con amenazas veladas. Papá, me dijo durante una de sus visitas en 2017, si no toma una decisión pronto, nosotros vamos a tener que tomarla por usted. No podemos permitir que se quede solo en esta casa en su estado de salud. Es peligroso para usted y es una responsabilidad muy grande para nosotros. ¿Una responsabilidad muy grande? Le pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. Rodrigo, cuando tú eras un bebé y te enfermabas, yo me desvelaba toda la noche cuidándote. Cuando necesitaste dinero para la universidad, trabajé doble turno para pagártela. Cuando querías irte a Guadalajara, te apoyé aunque me doliera que te fueras. ¿Y ahora cuidarme en mi vejez es una responsabilidad muy grande? Rodrigo me miró con una expresión de hastío que jamás voy a olvidar. Papá, eso era diferente. Usted era nuestro padre. Era su obligación cuidarnos. Pero nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias familias que mantener. Esa noche, después de que Rodrigo se fue, me senté en la cocina de mi casa y tomé una decisión que había estado evitando durante meses. Llamé a mi abogado, el licenciado Méndez, y le pedí que viniera a mi casa al día siguiente para hacer algunos cambios importantes en mi testamento. Don Silvestre, me dijo el licenciado cuando llegó, ¿está seguro de los cambios que quiere hacer? Estos son muy drásticos y podrían tener consecuencias importantes para sus hijos. Estoy completamente seguro, le respondí. Mis hijos han demostrado que no me ven como un padre.
sino como una carga y como una fuente de dinero. Si eso es todo lo que soy para ellos, entonces voy a actuar en consecuencia. En el Nuevo Testamento, dejé la casa y la mayor parte de mis ahorros a Esperanza González, la muchacha que me había cuidado con amor y respeto durante mis años más difíciles. A Rodrigo y Daniela les dejé una cantidad simbólica de dinero, suficiente para que no pudieran impugnar el testamento, pero que representaba una fracción mínima de mi patrimonio. Guardé una copia del testamento en mi caja fuerte y otra con el licenciado Méndez, con instrucciones de que no se abriera hasta después de mi muerte. No le dije nada a mis hijos sobre estos cambios. Quería ver hasta dónde llegaba su falta de amor y respeto antes de que se enteraran de las consecuencias de sus actos. En octubre de 2017, lo que más temía finalmente sucedió. Llegó el día que cambiaría mi vida para siempre, el día en que descubriría hasta qué punto mis propios hijos eran capaces de traicionarme. El 15 de octubre de 2017 será una fecha que jamás podré olvidar. Ese día descubrí hasta qué punto mis propios hijos eran capaces de traicionarme, pero también fue el día en que comencé a recuperar mi dignidad y mi fuerza interior. Era un domingo por la mañana. Esperanza González había salido temprano para visitar a su familia, como hacía cada fin de semana. Yo estaba en mi habitación, tomando mis medicamentos matutinos, cuando escuché que alguien abría la puerta principal de la casa. Pensé que era Esperanza, que había regresado por algo que había olvidado. Pero cuando salí de mi habitación, me encontré con una escena que nunca pensé que viviría. Rodrigo estaba en la sala con dos hombres que no conocía, revisando mis muebles y tomando notas en unas carpetas. Patricia estaba en la cocina, empacando mis platos y utensilios en cajas de cartón. ¿Qué está pasando aquí?, les pregunté, sintiéndome confundido y asustado. Rodrigo me miró con una expresión que jamás le había visto antes, una mezcla de determinación y culpabilidad. «Papá», me dijo, «ya hablamos de esto muchas veces. Usted no puede seguir viviendo solo aquí. Patricia y yo encontramos un asilo muy bueno donde va a estar mucho mejor cuidado. Estos señores van a ayudarnos a empacar sus cosas». Sin consultarme, le grité, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. «Esta es mi casa. Ustedes no tienen derecho a tomar esta decisión por mí». Traté de acercarme a uno de los hombres que estaba tocando los muebles de mi sala, pero Rodrigo me detuvo tomándome del brazo. «Papá, cálmese. Ya todo está arreglado. Vendimos la casa, y el dinero se va a usar para pagar el asilo. Usted va a estar mucho mejor ahí. Va a tener cuidado médico las 24 horas y va a estar con gente de su edad». ¿Vendieron la casa? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo pudieron vender mi casa sin mi autorización? Rodrigo se quedó callado por un momento, y después sacó unos papeles de su chaqueta. «Ay, papá, hace 6 meses usted firmó un poder legal que me autoriza a tomar decisiones por usted, cuando su salud mental no le permita hacerlo. ¿No se acuerda?». Me mostró los papeles, y efectivamente, ahí estaba mi firma, pero yo no recordaba haber firmado nada de eso. «Yo jamás firmé eso», le dije, pero mientras miraba los documentos, comenzaron a regresar algunos recuerdos vagos. Rodrigo había venido a visitarme con varios papeles, diciéndome que eran para simplificar sus finanzas y protegerlo de problemas legales. Yo había firmado sin leer bien, confiando en que mi hijo nunca me haría daño. «El doctor Ramírez certificó que usted tiene problemas de memoria y deterioro cognitivo», me explicó Rodrigo, mostrándome otro documento. «Legalmente, yo tengo la autoridad para tomar estas decisiones por su propio bien». Me di cuenta de que todo había sido planeado. Mi propio hijo había manipulado mi confianza y mi deterioro de salud para quitarme mi casa, mi autonomía, mi dignidad. Había usado mi amor de padre para traicionarme de la manera más cruel posible. «Rodrigo», le dije, con la voz quebrada por la emoción, «¿cómo pudiste hacerme esto? Yo te di todo en la vida. Trabajé hasta enfermarme para darte educación, oportunidades, todo lo que yo nunca tuve. ¿Y así me pagas?». Mi hijo no me miró a los ojos cuando me respondió: «Papá, usted no entiende. Mantener esta casa es muy caro, y usted necesita cuidado especializado. Patricia y yo no podemos estar viniendo a Querétaro cada vez que algo pase. Es mejor para todos que esté en un lugar donde lo cuiden profesionalmente. Es mejor para todos», repetí, sintiendo cómo se me partía el corazón. O sea,
Es mejor para ustedes, porque así se liberan de la carga que soy. Patricia dejó de empacar y me miró con una expresión de molestia. Don Silvestre, me dijo, nosotros estamos haciendo un sacrificio económico muy grande para pagar ese asilo. No es barato, y lo estamos haciendo porque queremos lo mejor para usted. Su hipocresía me enfureció aún más. Un sacrificio económico. Están usando el dinero de la venta de mi casa para pagar el asilo. No están pagando nada con su dinero. Patricia se quedó callada y siguió empacando, como si yo no hubiera dicho nada. Los siguientes minutos fueron una pesadilla. Los hombres que había contratado Rodrigo siguieron empacando mis pertenencias, mientras yo trataba inútilmente de detenerlos. Rodrigo me explicó que el asilo solo permitía llevar una maleta pequeña con ropa personal, y que el resto de mis cosas se iban a vender o donar. ¿Y las fotografías de su madre? Les pregunté cuando vi que estaban metiendo los marcos con las fotos familiares en una caja marcada como donación. ¿También van a regalar los recuerdos de Esperanza? Papá, en el asilo no hay espacio para tantas cosas, me respondió Rodrigo. Pero podemos guardarle algunas fotos en el celular para que las vea cuando quiera. La frialdad de su respuesta me hizo entender que para él, yo ya no era su padre, sino un problema que había que resolver de la manera más eficiente posible. Cuando Esperanza González llegó a las 11 de la mañana y vio lo que estaba pasando, se puso furiosa. ¿Qué están haciendo?, les gritó a Rodrigo y Patricia. Don Silvestre no puede irse. Él está bien aquí conmigo cuidándolo. Señorita, le respondió Rodrigo con ese tono condescendiente que usaba cuando hablaba con gente que consideraba inferior. Mi padre necesita cuidado médico especializado. Nosotros agradecemos mucho todo lo que usted ha hecho, pero ya no vamos a necesitar sus servicios. Esperanza me miró con lágrimas en los ojos. ¿Sos don Silvestre? ¿Usted quiere irse?, me preguntó. No, le respondí. Yo no quiero ir a ningún asilo. Quiero quedarme en mi casa. Pero Rodrigo inmediatamente intervino. Papá, usted no está en condiciones de tomar esta decisión. El doctor ya confirmó que tiene deterioro cognitivo severo. Era mentira. Sí tenía algunos problemas de memoria, pero mi mente estaba perfectamente clara en ese momento. Solo que legalmente ya no tenía voz ni voto en mi propia vida. A las 2 de la tarde me subieron a la camioneta de Rodrigo con una maleta pequeña que Patricia había empacado con algunas de mis ropas. Mientras salíamos de mi casa por última vez, volteé a ver por la ventana y vi a Esperanza González parada en la puerta, llorando. Esa imagen se me grabó en el corazón como un hierro al rojo vivo. El Hogar de Descanso San Francisco era un asilo de ancianos en las afueras de Querétaro. Por fuera se veía limpio y bien mantenido, pero por dentro era exactamente lo que yo había temido, un lugar donde la gente va a esperar la muerte. Los pasillos olían a desinfectante y orina, y los residentes que alcancé a ver tenían esa mirada vacía de quienes han perdido toda esperanza. Rodrigo llenó los papeles de admisión y pagó por adelantado 6 meses de estancia. Papá, me dijo mientras me acompañaba a mi habitación, va a ver que aquí va a estar muy bien. Hay actividades o terapia física, y las enfermeras están muy bien entrenadas. Mi habitación era un cuarto pequeño que compartía con otro anciano, un señor de unos 80 años que estaba prácticamente en estado vegetativo. Tenía una cama, un pequeño closet y una mesita de noche. Por la ventana se veía el patio del asilo, donde algunos viejitos en sillas de ruedas tomaban el sol en silencio. ¿Cuándo me van a venir a visitar?, le pregunté a Rodrigo cuando se estaba despidiendo. Papá, Patricia y yo venimos cada 15 días. Daniela también va a llamarlo regularmente desde Barcelona. Pero yo sabía que esas eran mentiras piadosas. Rodrigo quería librarse de mí completamente. Los primeros días en el asilo fueron horribles. La comida era insípida y llegaba siempre fría. Las enfermeras, aunque no eran crueles, trataban a todos los residentes como si fueran niños retrasados mentales. Don Silvestre, ¿ya tomó sus pastillitas?, me preguntaban con esa voz cantadita que usan para hablar con bebés. Pero lo peor era la soledad y la humillación. Me daba cuenta de que la mayoría de los otros residentes estaban ahí porque sus familias también se habían deshecho de ellos. Había una señora, doña Mercedes, que lloraba todas las noches porque sus hijos nunca la visitaban. Había un señor, don Esteban, que repetía constantemente el nombre de su hijo, como si fuera un mantra que pudiera hacerlo aparecer.
Rodrigo cumplió su promesa de visitarme cada 15 días durante los primeros 2 meses, pero sus visitas eran muy breves y tensas. Llegaba, me preguntaba cómo estaba, me traía algunas cosas básicas que había pedido, y se iba después de una hora. Patricia nunca vino conmigo ni una sola vez. Daniela me llamó 3 veces desde Barcelona durante los primeros 2 meses. Las conversaciones eran superficiales y rápidas. ¿Cómo está, papá? ¿Está cómodo en el asilo? ¿Necesita algo? Pero cuando yo trataba de decirle lo triste y abandonado que me sentía, me cortaba con frases como, «Papá, usted sabe que esto es lo mejor para su salud». Para diciembre de 2017, las visitas de Rodrigo se espaciaron aún más. Vino el 8 de diciembre, y cuando se estaba yendo le dije, «Mijo, ¿me vas a venir a ver en Navidad?». Me respondió que iban a pasar las fiestas navideñas en casa de los padres de Patricia, en Guadalajara, pero que me iba a llamar el 25 de diciembre. Esa Navidad fue la más triste de mi vida. Pasé el 24 y el 25 de diciembre en el comedor del asilo, viendo un programa navideño en una televisión vieja, rodeado de otros viejos abandonados como yo. Rodrigo no me llamó el 25 como había prometido. Me llamó el 27, muy rápido, para disculparse y decirme que había estado muy ocupado con los compromisos familiares. Fue en esa época cuando comencé a planear mi escape del asilo. Me di cuenta de que si me quedaba ahí esperando a que mis hijos me rescataran, me iba a morir de tristeza y abandono. Tenía que tomar control de mi vida, sin importar las consecuencias legales. Durante las siguientes semanas, observé cuidadosamente las rutinas del asilo, los turnos de las enfermeras, los horarios de comida, cuándo había más o menos vigilancia. También comencé a ejercitarme discretamente en mi habitación, tratando de recuperar algo de la fuerza física que había perdido durante esos meses de depresión. El 15 de febrero de 2018, decidí que ya no podía esperar más. Esa mañana, durante el desayuno, le dije a una de las enfermeras que me sentía un poco mareado y que quería recostarme. Me acompañó a mi habitación y me dejó, descansando. Esperé hasta las 2 de la tarde, cuando sabía que la mayoría del personal estaba ocupado con las actividades de la tarde. Tomé la poca ropa que tenía, algunos medicamentos importantes, y el dinero en efectivo que había logrado ahorrar de las pequeñas cantidades que Rodrigo me había dado para gastos personales. Salí de mi habitación y caminé hacia la puerta principal como si fuera a tomar aire al jardín. El guardia de seguridad me conocía y no me detuvo. Una vez que estuve fuera del edificio, caminé lo más rápido que pude hacia la carretera principal. Mi plan era tomar un autobús de regreso al centro de Querétaro, buscar a Esperanza González y pedirle ayuda para recuperar mi vida. No sabía exactamente cómo lo iba a lograr, pero sabía que tenía que intentarlo. No podía morir en ese asilo, abandonado y olvidado como un perro viejo. El viaje en autobús fue agotador. No había tomado transporte público en años, y me di cuenta de lo débil que estaba físicamente. Pero por primera vez en meses, me sentía vivo otra vez. Estaba tomando control de mi destino, sin importar lo que pudiera pasar. Cuando llegué al centro de Querétaro ya era de noche. No tenía la dirección exacta de Esperanza González, pero recordaba que vivía en la colonia San José, en las afueras de la ciudad. Tomé otro autobús y comencé a buscarla, preguntando a los vecinos si conocían a la familia González. Después de 2 horas de búsqueda, finalmente la encontré. Cuando Esperanza abrió la puerta de su pequeña casa y me vio parado ahí, con mi maleta y mi ropa arrugada, se puso a llorar. «Don Silvestre, ¿qué hace aquí? ¿Cómo llegó?». Me abrazó como si fuera su propio padre, y por primera vez en meses, sentí que alguien realmente se preocupaba por mí. Le conté todo lo que había pasado en el asilo, cómo me había sentido abandonado y humillado, y cómo había decidido escapar para recuperar mi dignidad. Esperanza me escuchó con atención, y cuando terminé mi relato, me dijo algo que jamás voy a olvidar. «Don Silvestre, usted no se merece lo que le hicieron sus hijos, pero usted todavía está vivo, todavía tiene fuerzas para luchar. No se dé por vencido. Vamos a encontrar la manera de que recupere su vida». Esperanza me ofreció quedarme en su casa esa noche, a pesar de que era muy pequeña y vivía ahí con sus 2 hijos pequeños. Me dio de cenar, me prestó ropa limpia y me preparó un lugar cómodo para dormir en la sala. Esa noche, acostado en el sofá de Esperanza, comencé a pensar en mi siguiente movimiento.
Sabía que Rodrigo iba a darse cuenta pronto de que había escapado del asilo y que probablemente iba a tratar de regresarme por la fuerza, usando el poder legal que tenía sobre mí. Pero yo tenía una carta que él no sabía que existía, el Nuevo Testamento. Si algo me pasaba, Esperanza iba a heredar todo mi patrimonio, y mis hijos ingratos se iban a quedar solo con las migajas que yo había decidido dejarles. A la mañana siguiente, le pedí a Esperanza que me acompañara a la oficina del licenciado Méndez. Necesitaba su asesoría legal para protegerme de cualquier intento de Rodrigo de regresarme al asilo contra mi voluntad. Don Silvestre, me dijo el licenciado después de escuchar mi historia, legalmente su hijo tiene poder sobre usted debido al deterioro cognitivo certificado por su médico. Pero si usted me puede demostrar que está mentalmente competente, podemos revocar ese poder y recuperar su autonomía legal. El licenciado Méndez me recomendó a un psiquiatra independiente que podía evaluar mi estado mental y certificar que yo estaba capacitado para tomar mis propias decisiones. Si el doctor confirma que usted está mentalmente competente, me explicó, podemos anular el poder que le dio a su hijo y recuperar el control de sus bienes. Durante la siguiente semana, me sometí a una evaluación psiquiátrica exhaustiva. El doctor Herrera, un especialista en geriatría, me hizo pruebas de memoria, razonamiento, orientación temporal y espacial. Al final de la evaluación, me dio la noticia que había estado esperando. Don Silvestre, usted tiene algunos problemas menores de memoria asociados con la edad, pero está perfectamente capacitado para tomar sus propias decisiones. No hay evidencia de demencia o deterioro cognitivo severo. Su hijo y su médico anterior fueron demasiado precipitados en su diagnóstico. Con el dictamen del doctor Herrera, el licenciado Méndez pudo revocar legalmente el poder que Rodrigo tenía sobre mí. También iniciamos un proceso legal para recuperar el dinero de la venta de mi casa, argumentando que la venta había sido realizada sin mi consentimiento informado. Mientras tanto, Esperanza me ayudó a encontrar un pequeño departamento en renta en el centro de Querétaro. No era gran cosa, pero era mío, y eso era lo único que me importaba. Por primera vez en meses tenía mi propia puerta con mi propia llave. Rodrigo se enteró de mi escape del asilo 3 días después de que había sucedido. Me llamó furioso al celular que Esperanza me había ayudado a comprar. Papá, ¿dónde está? Todo el personal del asilo lo está buscando. Usted no puede andar solo por la calle en su estado. Su voz sonaba más molesta que preocupada. Rodrigo, le dije con una calma que yo mismo me sorprendió encontrar. Ya no estoy en ese asilo porque ya no quiero estar ahí. Recuperé mi capacidad legal y ya no tienes poder sobre mí. Se quedó callado por varios segundos. ¿Qué quiere decir con que recuperó su capacidad legal? Le expliqué brevemente sobre la evaluación psiquiátrica y la revocación del poder legal. Su respuesta fue exactamente lo que yo esperaba. Papá, usted está loco. No puede vivir solo. Va a terminar lastimándose o perdido en la calle. Pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar sus manipulaciones. Rodrigo, le dije, durante 70 años me las arreglé perfectamente bien para vivir solo. Construí una empresa, crié 2 hijos, mantuve una familia. No voy a permitir que me trates como si fuera un inválido mental solo porque te conviene deshacerte de mí. No se trata de deshacernos de usted, me gritó. Se trata de su seguridad y su bienestar. Pero yo ya conocía muy bien esa canción. Rodrigo, le dije antes de colgar, si realmente te preocuparas por mi bienestar, habrías venido a visitarme más de 2 veces en 4 meses. Si realmente te importara mi seguridad, no me habrías vendido mi casa sin consultarme. No me hables de bienestar cuando lo único que querías era quitarte la responsabilidad de cuidar a tu padre. Después de esa conversación, Rodrigo no volvió a llamarme durante varias semanas. Daniela tampoco. Era evidente que habían decidido lavarle las manos del problema que yo representaba para ellos. Pero para mí, esos fueron los meses más liberadores que había vivido en años. Vivía en mi pequeño departamento con la dignidad recuperada. Esperanza venía a visitarme 2 veces por semana para ayudarme con la limpieza y hacer algunas compras, pero ya no como empleada, sino como la hija que nunca había tenido. En junio de 2018, el licenciado Méndez me dio una noticia maravillosa. Habíamos ganado el proceso legal para recuperar el dinero de la venta de mi casa. El juez había determinado que la venta había sido realizada bajo coacción y sin consentimiento informado.
y ordenó que se me devolviera el dinero completo más intereses. Con ese dinero, compré una casita pequeña pero cómoda en una colonia tranquila de Querétaro. No era tan grande como mi casa original, pero era perfecta para mis necesidades. Tenía 2 recámaras, una sala pequeña, una cocina funcional y un patio trasero donde podía sentarme a tomar el sol por las tardes. También le ofrecí trabajo a Esperanza González como mi cuidadora personal, pero esta vez con un sueldo justo y prestaciones completas. Ella aceptó gustosa, y se mudó con sus 2 hijos a la segunda recámara de mi casa. Se convirtió en la familia que mis propios hijos habían decidido no ser. En septiembre de 2018, casi un año después de haber sido llevado al asilo contra mi voluntad, recibí una llamada inesperada de Rodrigo. «Papá», me dijo con una voz que trataba de sonar casual, «Patricia y yo hemos estado hablando, y creemos que tal vez actuamos muy precipitadamente el año pasado. Si usted quiere, puede venir a vivir con nosotros a Guadalajara. Tenemos espacio en la casa, y así podríamos cuidarlo mejor». Su oferta me habría emocionado un año antes, pero ya había aprendido a leer entre líneas las verdaderas motivaciones de mis hijos. «¿Y qué pasó con que era muy complicado cuidarme?», le pregunté. «¿Qué pasó con que tenían un bebé pequeño y no había espacio para mí?». Rodrigo se quedó callado por un momento. «Papá, las cosas han cambiado. Emiliano ya está más grande, y Patricia está de acuerdo con que venga a vivir con nosotros. Pero yo sabía que lo que realmente había cambiado era que se habían enterado de que había recuperado el control de mi dinero, y querían asegurarse de seguir teniendo acceso a él. «Rodrigo», le dije, «te agradezco la oferta, pero ya estoy muy cómodo donde estoy. Tengo mi propia casa, mi propia vida, y gente que realmente me aprecia por quien soy, no por lo que tengo». «¿Gente que lo aprecia?», me preguntó con un tono despectivo. ¿Se refiere a esa muchacha que lo está manipulando para quedarse con su dinero? Sus palabras me indignaron profundamente. «Esperanza González», le dije con firmeza, «me cuidó con amor y respeto cuando ustedes me abandonaron. Me ayudó a recuperar mi dignidad cuando ustedes me la habían quitado. Y nunca, ni una sola vez, me ha pedido dinero para ella. Todo lo que le he dado ha sido por mi propia voluntad, porque se lo merece. Papá, esa mujer lo está manipulando», insistió Rodrigo. «Ella sabe que usted tiene dinero y lo está engañando para que le deje todo en la herencia». Su acusación me confirmó algo que había estado sospechando. De alguna manera se habían enterado de los cambios en mi testamento. «Rodrigo», le dije, «si estás tan preocupado por mi testamento, tal vez deberías haber pensado en eso antes de abandonarme en ese asilo. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de vender mi casa sin consultarme. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de tratarme como si fuera una carga molesta que querían quitarse de encima». La conversación terminó con Rodrigo colgándome el teléfono, furioso. Pero por primera vez en años, yo me sentí completamente en paz con mis decisiones. Ahora, mientras termino de contar esta historia, han pasado ya 7 años desde aquella terrible experiencia en el asilo. Tengo 75 años, y aunque mi salud no es perfecta, me siento más feliz y más en paz de lo que me había sentido en mucho tiempo. Esperanza y sus hijos se han convertido en mi verdadera familia. Sus niños me dicen «Abuelo Silvestre», y me tratan con el cariño y respeto que mis propios nietos nunca me dieron. Esperanza me cuida no porque sea su obligación, sino porque genuinamente me quiere y me respeta. Rodrigo y Daniela han tratado de acercarse a mí varias veces durante estos años, especialmente cuando sus situaciones económicas se han complicado. Pero yo ya aprendí a distinguir entre el amor genuino y el interés económico. Mi testamento sigue siendo el mismo que hice en 2017. Esperanza González heredará mi casa y la mayor parte de mis ahorros. A ella le debo mi libertad, mi dignidad y los años más tranquilos de mi vejez. Mis hijos biológicos recibirán una cantidad simbólica que les recordará para siempre que el amor y el respeto no se pueden comprar, pero sí se pueden perder cuando se dan por sentados. Hay noches en que me pregunto si fui demasiado duro con Rodrigo y Daniela. Hay momentos en que extraño a los niños dulces y cariñosos que fueron antes de convertirse en los adultos ambiciosos y fríos en que se transformaron. Pero después recuerdo esos meses terribles en el asilo, la humillación de ser tratado como un estorbo, la tristeza de pasar la Navidad abandonado y olvidado. Y sé que tomé la decisión correcta.
El amor verdadero no se demuestra solo con palabras bonitas, sino con acciones consistentes a lo largo del tiempo. El respeto no es algo que se debe solo por ser padre, sino algo que se gana con el ejemplo y se mantiene con la reciprocidad. Mis hijos aprendieron muy bien cómo recibir amor, cuidado y sacrificios, pero nunca aprendieron cómo darlos de regreso. Y aunque eso me duele profundamente como padre, ya no me sorprende ni me destruye como antes, porque al final de cuentas, he descubierto que la familia no siempre está determinada por la sangre. A veces la familia verdadera son las personas que eligen quererte y respetarte, no por obligación, sino por genuino cariño. Y por primera vez en muchos años, puedo decir honestamente que soy un hombre en paz consigo mismo y con sus decisiones. Trabajé toda mi vida para darles todo a mis hijos, y en mi vejez ellos me abandonaron en la calle, pero yo encontré la fuerza para levantarme, recuperar mi dignidad y construir una nueva vida rodeado de gente que verdaderamente me aprecia. Esa es mi historia, una historia de traición, pero también de supervivencia, una historia de abandono, pero también de redención, una historia que espero que sirva para que otros padres entiendan que amar a los hijos no significa permitir que te falten al respeto, y que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia dignidad y tu derecho a ser tratado con amor.